este día viernes. El próximo disertante es el doctor Alex Guevara Subía, especialista en urología por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, ex médico de planta en el Servicio de Urología del Hospital de Oncología Solca, Sociedad de Lucha contra el Cáncer, paz secretario de la Sociedad Ecuatoriana de Urología, miembro adherente de la Sociedad Argentina de Urología, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Oncología y Nefrología. Actualmente se desempeña en el área privada y es speaker de laboratorios e industrias de urología y de urooncología. Buenas tardes, doctor. Hola, un saludo, muchas gracias por la invitación y sí, el anterior disertante es mi hermano, así que vamos a compartir pantalla. Ya Santiago habló sobre lo que era el ADT, el tratamiento de hormonoterapia, bloques hormonales. En mi caso voy a hablar sobre la parte que es los secundarismos, los manejos de la toxicidad del ADT y ARPIs en tratamiento de cáncer de próstata. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor, se ve la pantalla. Ok. Esto es una pequeña parte de lo que voy a hablar: introducción, efectos cardiovasculares, salud ósea, efectos en el sistema nervioso central, la ginecomastia, sofocos y las conclusiones. Bueno, ya Santiago habló sobre la parte de dónde vino todo esto del ADT. Viene de 1960 con el doctor Higgins, cual dio un aporte mundial con premio Nobel, de que esto vino de la exéresis de los testículos, disminución de la testosterona, y equivale a que la parte prostática se achique. Y esto aquí también, pacientes que tengan cáncer de próstata metastásico tengan una mejor sobrevida, progresión, disminución de dolor, compresión de medulares. Esto en 1980 en adelante vuelve a resurgir la parte de hormonoterapia, de la privación androgénica con inyectables. En este caso, como el inicio de todo lo que era la orquiectomía, como dijo el doctor Santiago, la columna vertebral, el tratamiento en lo que es cáncer metastásico. El ADT puede ser por la orquiectomía, que todavía se puede llegar a hacer en caso de no tener el acceso para los análogos antagonistas orales o inyectables. En lo que es agonista tenemos la leporelida, gorcelina, tridolina, el agonista de Garelix, Regulorlix, Garelix inyectable, Regulorlix es vía oral también. Tener rangos menores a 50 nanogramos de cilitro. Las presentaciones, la única diferencia de la Regulorlix, que es antagonista, es vía oral. Esto es un mapa que es una modificación de lo que es el APCC, Advanced Prostate Cancer Consensus, o el Prostate Cancer Group mundial, de todos los eventos de lo que es el cáncer de próstata, y de que cada evento tiene su tratamiento. Y en este caso el ADT está incluido desde la recaída bioquímica hasta la metastásica. Desde el 2002 salieron ya estudios de pacientes que han tenido comorbilidades por el hecho de estos tipos de tratamientos de bloqueo hormonal, tanto análogos como antiandrógenos, en los cuales los efectos tenemos aquí y algunos: pérdida de libido, disfunción eréctil, los flash, pérdida de peso, ginecomastia, aumento de peso, perdón, pérdida de la densidad ósea, diabetes, alteración metabólica, depresión, disfunción cognitiva, fatigas. En la parte que voy a hablar son los efectos cardiovasculares, la parte del sistema nervioso central, lo que es ginecomastia y sofocos, como he mencionado. En la parte de lo que es alteración de los cardiovasculares, hay que entender algo: que todo paciente, antes de comenzar a hacer una terapia antiandrogénica o hormonal combinada, hay que primero descartar que tenga comorbilidades estos pacientes. Siempre es de saber si tienen alteración cardiológica, pues hay que hacer valoración con el cardiólogo. En la actualidad, y hace 2 años vengo haciendo práctica de estos 3 años, de que si este paciente tiene alteración cardiológica, hacer que el cardiólogo, y en este caso si tuviera más cardiólogo que esté familiarizado con cardiología oncológica, sepa de que voy a tener que utilizar análogos antiandrógenos o antagonistas y antiandrógenos, y para saber si habría que manipular algo parte cardiológico.
ya que esto nos va a dar una alteración de composición corporal, dislipidemias, problemas de control glucémico, va a dar una disfunción endotelial vascular, inflamación vascular o el flujo de los coronarios y o arteriosclerosis. En el hecho de que más hay que tener cuidado con los pacientes que ya vienen con situaciones cardiovasculares que van a tener este tipo de efectos secundarios con una medicación de análogos antagonistas. Entiéndase que ahí en la actualidad no es que el antagonista no dé efectos secundarios, lo puede tener, pero menos obviamente que los análogos. En los factores de riesgo, el ABCDE, que mayormente todo esto ya viene siendo parte cardiológico, es tomar aspirina, si estás tomando aspirina, si tiene la presión entre 130-80, el colesterol lo tiene alterado, diabetes, y si el paciente hace ejercicio. Desde hace 2 años atrás ya también se está haciendo que imponerle al paciente que estamos con este tipo de tratamientos de bloqueo hormonal, tienen que hacer ejercicios físicos, así sea caminatas o ejercicios con su propio peso corporal. Los efectos en el primer año del ADT mayormente son los que tienen, vuelvo a repetir, los que ya tienen eventos vasculares previos. Estos tienden a aumentar en el lapso de tiempos mayores a 1 año o 2 años que pueda tener un efecto secundario. En el efecto de esos antagonistas y agonistas, pues se ve mínimo la diferencia entre los efectos secundarios, pero igual no es de pensar de que darle antagonista a un paciente cardiópata, pues puede ser, pero hay que seguirlo con la parte cardiológica. En este estudio de Regulolis, que es antagonista con acetato leuprolide, se dio a la par de que podemos tener una mínima diferencia de esto. En la realidad es que los antagonistas con los agonistas, para llegar a la testosterona en castración, tenemos que esperar más o menos 1 mes. En cambio, los antagonistas, en 15 días ya podemos tener niveles nadir. Y si hay que suspender el tratamiento de antagonistas, en la recuperación de la testosterona también viene en 1 mes recuperar la testosterona. En caso de los que han tenido tratamiento con análogos o agonistas, recuperación de testosterona al suspenderla puede llegar hasta más de 3 meses sin alteración del testosterona. Entonces, el antagonista da la testosterona rápida en caída y cuando se suspende la podemos recuperar en 1 mes al menos. Sin embargo, en estudios no hubo menor riesgo de eventos vasculares, como ya he mencionado, ayuda en algo, pero no exactamente en su totalidad. Pensar de que el antagonista va a evitar este tipo de comorbilidades en lo cardiovascular. Estudios igual. ¿Por qué? Porque solamente ha sido entre 12 meses, no ha habido estudios que hayan pasado más de 2 años. Al momento de hacer la intensificación, o sea, aparte a nivel mundial de que no existe monoterapia, siempre hay que tener una terapia combinada, en este caso con abiraterona, tiene más riesgos de eventos cardiológicos que usar enzalutamida. Las complicaciones también, en resumen, ¿cuál deberíamos elegir entre agonistas, antagonistas, o los ARPIs, enzalutamida, abiraterona o apalutamida, uralutamida? Damos cuenta que mayormente la darolutamida, en lo que es antiandrógenos, ya lo van a ver en las otras diapositivas, en lo que es comorbilidades con ARPIs, tiene menos efectos que la abiraterona, enzalutamida y apalutamida. Y lo que es agonistas y antagonistas es más viable el antagonista. Sin embargo, igual como se sabe, bueno, en nuestro país solo tenemos actualmente, como dijo el doctor Guevara, Regulolis vía oral, no hay inyectable, y también el acceso. Entonces, es a lo que momento de que uno puede tener las moléculas a la mano y el acceso también
qué es lo que es para el paciente. En resumen, de la pared cardiovascular debemos tener una sólida indicación de ADT para el beneficio de superar el posible daño, que este caso es nuestro control al cáncer de próstata. Hay que detectar y reducir y prevenir factores de riesgo. Esto es como el previo a la consulta, saber que el paciente tiene efectos cardiológicos, pues habría que hacer el manejo cardiológico o cardio-oncología. Considerar al antagonista del DRH como probable beneficio de pacientes antecedentes con factores de riesgo. Es decir, pacientes que ya tenemos que son cardiópatas, podemos darle un poco más de solvencia, de no tener un riesgo a futuro como un análogo, darle un antagonista. Ahora es la salud ósea. En la salud ósea, saber que en este tipo de bloqueo hormonal, al más paso del tiempo, tenemos más riesgo de osteoporosis. Entonces hay que darle una atención importante a los pacientes, más allá de la densitometría ósea, si está disminuida al momento previo a la administración y prescripción de el bloqueo hormonal. En este caso, los pacientes tienen una alta tasa de fracturas mayores cuando hay el ADT y en los que tienen este tipo de tratamientos. Hay que tener mucho ojo con la densitometría para dar una terapia de sostén, como en este caso está avalado, de los agentes como ácido zolerónico o denosumab. Y también es evitar las complicaciones óseas en este caso. En lo que es el ácido zolerónico, es un vial endovenoso que en la parte metastásica, resistente a la castración, es mensual, y en la parte sensible a la castración metastásica es anual. Podemos tener menores riesgos, eventos óseos, con la administración del ácido zolerónico versus al placebo, una reducción del 36%. Y en el caso de denosumab, es un vial intradérmico que bloquea el RAN, que es el que produce el hecho de la formación de estos clásticos y la ruptura del hueso. Y el denosumab, en el caso de la administración, es 60 miligramos cada 6 meses en el sensible a la castración metastásico o en sostén óseo, y en el caso de metastásico resistente a la castración es de 120 miligramos mensuales. En una comparativa de denosumab versus ácido zolerónico, tiene un porcentaje de diferencia de 18% con mejora del denosumab, porque es ambulatorio, no es endovenoso. El riesgo de la situación del denosumab es mínimo en la parte renal. En cambio, el ácido zolerónico, si hay una alteración renal, habría que disminuir los miligramos, salvo que el denosumab habría que hacerle una valoración por mineral en la parte metabólica minerales. Los efectos de intensificación con ARPIs en las fracturas con este tipo de protección ósea, vuelvo a hacer hincapié de que el de darolutamida tiene menores efectos adversos en una intensificación y llegar a tener una fractura. También es el hecho de la vitamina D y el calcio. En los pacientes que estén haciendo tratamiento de hormonoterapia, está indicado en la actualidad. En este caso, siempre hay que hacer un manejo multidisciplinario. En mi caso, manejo bastante estos tipos de pacientes con el endocrinólogo. Entonces, dar este tipo de tratamiento, sostén óseo, sea denosumab o zoledrónico, lo que podamos tener en nuestro alcance en la parte de nuestros países. La intensificación de los tratamientos, en la parte de metastásico, sensible o resistente a la castración, hay una buena mejora con este tipo de denosumab o zoledrónico en el tratamiento de la parte ósea, y en los que no tienen metástasis, pues no hubo tanta diferencia. Tenemos la osteonecrosis mandibular. También el paciente, antes de comenzar este tipo de tratamientos, hay que hacer una revisión si tiene o no tiene piezas dentales
con alteración y pasarlo a odontología para su seguimiento. El resumen de la parte ósea es realizar la profilaxis con vitamina D, calcio, en los pacientes con tratamiento de hormonoterapia, como mencioné, consultar endocrinología, utilizar agentes de protección ósea como el zoledrónico de denosumab, las dosis profilácticas como se hace en el no metastásico, que pueden ser anuales con el ácido zoledrónico de denosumab cada 6 meses, y en aquellos con osteoporosis, para disminuir los riesgos de fracturas. El control de toxicidad de estos agentes, como mencioné, el zoledrónico, si tiene paciente de alteración renal, pues hay que disminuir la dosis y de hecho hacer una consulta con nefrología, y el denosumab por la parte de los calcios y los otros mineralocorticoides. Prevención de la osteonecrosis mandibular, tener mucho en cuenta, es muy raro, pero hay que tener cuidado con este tipo de pacientes. Y en el caso de imagenología, se podría estar pensando en una densitometría cada 6 meses para determinar cómo está en la parte ósea. Ahora en los efectos del sistema nervioso central, en el caso de los antiandrógenos, la deprivación, se ha visto que ha habido pacientes con alteración cognitiva o Alzheimer o la demencia, depresión. Esto se estuvo en los estudios de este tipo de pacientes que presentan este tipo de alteración cognitiva. El insomnio es uno de estos, ya que al momento de tener este tipo de los receptores antironogénicos en el cerebro, produce un poco disminución, un poco vascularización, y este causa este tipo de alteración. Mayormente se da en los adultos mayores, este tipo de alteraciones cognitivas, y en lo que es también al momento de prescribir un antiandrógeno, es de saber si el paciente ha tenido o no algún evento cerebrovascular, y de todos estos, si el paciente lo tiene, habría que, de todos los ARPIs que se conocen, el que menos riesgo tiene es la darolutamida nuevamente, de que no penetra tanto en la barrera hematoencefálica, tiene menos riesgos de alteración neurológica. O si el paciente ya tiene un estado neurológico, que lo voy a mencionar más adelante, se le puede hacer un switch de cualquier ARPI al darolutamida. Es lo que acá estoy viendo, el mayor deterioro cognitivo y caídas, que con la intensificación vuelve a ser una diferencia la darolutamida con menor riesgo en la intensificación del tratamiento antiandrogénico más ADT. Resumen, como había mencionado, hay que valorar previamente el estado neurológico del paciente, hacer una consulta con el neurólogo o el seguimiento del mismo. Y en el caso de estar comprometido el sistema nervioso central, pues el mejor de los casos es dar darolutamida, o en el caso, si ya ha estado con antiandrógenos en salutamida, apalutamida o abiraterona, hacer el switch con darolutamida y el seguimiento con neurología. En el caso de la ginecomastia, esto mayormente se da con los antiandrógenos de primera generación, como la bicalutamida, y el cual la característica de la ginecomastia es el agrandamiento del tejido adiposo, mamario, masa anular, agrandamiento del tamaño del pezón o la areola, puede ser sensible y doloroso. En el caso de como mencioné, mayormente era en los antiandrógenos de primera generación. En los de segunda generación o los ARPIs actuales, es muy bajísima la tasa de diferencia de los anteriores. Hay que ver las características de la grasa pectoral, si no hay masa palpable en el tejido mamario, tamaño normal del pezón o la areola. Y en el caso de hacer radioterapia, es cuando ya presenta molestias al momento de la palpación, y muy rara vez es hacer cirugía de la ginecomastia. Entonces, en este caso es mayormente por la parte de la deprivación androgénica, la testosterona disminuye, aumenta el estrógeno, y el hecho de los antiandrógenos aumenta la masa grasa del pectoral. La incidencia de la ginecomastia, acá volvemos a tener que el que menos da en porcentajes de la darolutamida, como había mencionado, la bicalutamida en primera generación era el que da más, en rango de 10 pacientes que presentaban ginecomastia, pero ya el resto de los nuevos ARPIs no se ve tan a menudo.
La radioterapia profiláctica, como ya he mencionado, en el caso de dar este tipo de tratamiento, ayuda a un 52% de disminución de esta ginecomastia, y no así como lo que se hace una simulación de RT con el antiandrógeno en los casos del uso de bicalutamida, que no ayudaba en mucho para el tratamiento de la ginecomastia. El tratamiento sistémico con tamoxifeno ayuda en este tipo de tratamiento sistémico versus la radioterapia, tiene mejor sobrellevar este tipo de secundarismos. Y en resumen, la ginecomastia es frecuente en la monoterapia con ARPI, en este caso, en una corrección con antiandrógenos de primera generación como bicalutamida. En el tratamiento, el tamoxifeno vía sistémica es mejor tratamiento que dar con radioterapia. Y la cirugía en ginecomastia sintomática es casi nula. Ahora, los sofocos. Esto, como ven, hay que cambiar el estilo de vida al paciente, como mencioné al inicio, y hay que indicarle que tenga que hacer actividades físicas para que haya un mejor metabolismo, cambio en la parte psicológica y, de hecho, a mal momento, estos flash por andropausia, que nosotros andropausia precoz que lo estamos haciendo, es un poco difícil de manejar óptimamente, es de indicarle al paciente duchas de agua fría y eventualidades de lo que puede pasar con este tipo de sofocos. No existe una solución única, es necesario individualizar el tratamiento de cada paciente y es necesario vigilar los efectos secundarios como este tipo de patologías. Las conclusiones: todos los efectos de cada antiandrógeno de segunda generación, los ARPIs, ensalutamida, fatiga, altas presiones de neuropatías, caídas, apalutamida, fatiga, rash, hipogameismo. El rash, en mi caso, tuve un paciente, yo lo voy a mencionar luego, abiraterona, presiones altas, baja de potasio, alteración metabólica, alteración hepática, cardíaca o fatigas, derulutamida, fatigas y altas presiones. ¿Qué es? Vuelvo a repetir, no es por como ser pagados por la industria, pero la derulutamida a nivel de todos los ARPIs es el que menor riesgo de secundarismo tiene. Como había mencionado, la palutamida, este es un paciente mío que tuvo el rash, que está descrito en el primer secundarismo de lo que es la palutamida, y de hecho los manejos de este paciente fue directamente suspender la palutamida, siendo las 4 tabletas en vía oral diarias a mediodía. Pasó emergencia, dermatología, alergología, y lo primero que hice fue suspenderle. Luego de esto mejoró la parte dérmica, no tuvo ningún secundarismo significativo después de esto, y comencé a indicar la toma de apalutamida, una píldora por día por una semana. Si no pasaba nada, la siguiente semana aumentaba 2 píldoras por día, a la tercera semana 3 píldoras por día, y a la cuarta semana volvía a tener su dosis normal de las 4 píldoras de apalutamida diarias y no volvió a presentar rash. Este fue documentado con la empresa Janssen, esto fue 2023, el cual el paciente solo presentó eso y no presentó mayor comorbilidades. Acá otra tabla donde vemos todo lo que es los secundarismos de los antiandrógenos, los ARPIs, ensalutamida, palutamida, glutamida, y que en lo que es la realidad del secundarismo es el que menor presenta este tipo de alteraciones entre las otras ARPIs. Vuelvo a presentar este tipo de tratamientos, que es entre ADT, hormonoterapia, el bloqueo con análogo antagonista más ARPIs, está presente desde la recaída bioquímica en adelante. En conclusión, evitar el riesgo cardiovascular, control con cardiología, cardio-oncología. Si el paciente ya tiene eventos cardiológicos, puede hacer interconsulta. Si el paciente presenta eventos cardiológicos, es preferible
suspender el análogo o antagonista que esté en ese momento hasta estabilizar en la parte cardiológica. Debemos realizar profilaxis de vitamina D y calcio en todos los pacientes con ADT, igualmente hacer una valoración con endocrinología, utilizar agentes de protección ósea en pacientes con riesgo de elevado de fracturas metastásicos, como el denosumab y ácido zoledrónico, que sabiendo la dosificación entre metastásicos sensibles a la castración anual, el ácido zoledrónico, y semestral el denosumab. En cambio, en la parte de metastásica resistente a la castración, sería mensualizado el denosumab 120 miligramos y el ácido zoledrónico mensual, separando estos tipos de tratamiento. Suspender el tratamiento de bloqueo hormonal en ciertos casos cuando el paciente presenta muchas comorbilidades. Y vuelvo a repetir, es el manejo multidisciplinario lo que nos ayuda a estabilizar este tipo de pacientes. Eso es todo por mi charla. Les agradezco por la atención y presto para las preguntas. Esos son mis barcos de Instagram y YouTube. Muchas gracias, Alex. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda, algún aporte que pueda hacer? Nosotros estuvimos en el protocolo con la palutamida de investigación en el proyecto de Proteus, y realmente el tema de los rash cutáneos fue uno de los eventos adversos más frecuentes, hasta en un 30%, y en un par de pacientes tuvimos que suspender el tratamiento con la palutamida justamente por este efecto adverso, que parece que es simple, no es tan simple a veces de manejar. Como bien decís vos, consultamos con colegas para tratar de paliar esta situación y con la gente de Janssen. Quizás en la parte práctica lo que nos falta, y reconozco, es seguir estos pacientes y buscarlos los efectos adversos. Tiempo atrás, y esta mañana justamente en la Ateneo estuvimos recordando, hicimos un trabajo viendo los efectos adversos, pero preguntándole a los pacientes si habían tenido estos efectos adversos, y realmente es altísimo, no, sin necesidad de darle ARPIs, ¿no? Simplemente con el bloqueo hormonal, la magnitud de los efectos adversos que el paciente se va adaptando o los atribuye a que se están poniendo viejos y los acepta de alguna manera, pero es notable, salvo los hot flashes, el resto medio que se acomoda. Che, no me acuerdo tanto las cosas y es porque estoy viejo. Y en realidad somos nosotros los que lo estamos provocando. Sí. Y haciendo una revisión rápida, justamente a raíz de estos comentarios de esta mañana, tengo 3 pacientes infartados en el último año. Yo no puedo decir, puede ser por el El análogo. por antecedentes y lo que fuera, pero también podemos ser nosotros los que lo estamos induciendo de alguna manera con los bloqueos hormonales. Acá se usa mucho más el leuprolide, quizás. No, sí, acá igual. Acá mayormente es el leuprolide, ahí sigue la triptorelina, mayormente es trimestral, Sí, pocas veces manejamos la parte de semestrales. Como bien decía mi hermano Santiago, acá en Ecuador, la apertura de nosotros, en caso el manejo, en mi caso, es todo hasta el momento de la combinación con docetaxel, que ahí hago la multidisciplinario con oncología. Sin embargo, el seguimiento sigue siendo por parte mía. El hecho de los análogos o antagonistas que te podía, en la actualidad nosotros tenemos acá ya el oral, Regulolix, es el costo y el acceso. Mayormente es lo que hablaba hace un momento de la parte pública. Tenemos el leuprolide y tritorelina, sea un mes, 2 meses o 3 meses o 6 meses. Pero en lo que es antagonista, eso literalmente es para el privado. Y eso acá es una parte que es una realidad, como mencioné hace un rato, de todo lo que está en la palestra del tratamiento del cáncer de próstata, es lo que nosotros podemos tener para el paciente, el acceso directamente.
Y realmente la diferencia entre agonistas y antagonistas, pues bueno, es lo que me he mencionado. El antagonista te da un valor en 15 días de un testosterona en castración, mientras que los análogos, el antagonista en 15 días y el análogo en un mes más o menos, y la recuperación del antagonista te la da en 3 semanas, volver a tener niveles óptimos de testosterona. En cambio, los análogos pueden pasar 3 meses, 4 meses y siguen estando todavía en niveles de castración. Una alternativa que estamos evaluando y quizás también ahora se ha puesto de nuevo en la palestra es el tema de la intermitencia en el bloqueo hormonal para tratar de alguna manera paliar estos síntomas en aquellos pacientes que tengan algunas condiciones favorables, digamos, para poder suspenderlo sin riesgo mayor. Cuando tienen buena respuesta, buena caída del antígeno prostático. ¿Ustedes lo están empleando, el bloqueo intermitente? La verdad que a mí, sinceramente, no. Lo que sí he tenido comorbilidades con la ginecomastia en unos 3 pacientes con bicalutamida, y soy real. Nosotros el acceso para ARPIs es limitado y se sigue utilizando acá bicalutamida. Yo la utilizo todavía, y en pacientes que han tenido alteraciones ginecomastia, que aquí viene también por qué puede haber un secundarismo. Sabiendo que lo hay en las pautas de la farmacología de la droga original, es que si el paciente está tomando una copia, lo primero que yo hago es pasarse y decirle al paciente, por favor, consiga la original. Ese es el primer punto, y hay un cambio. Mejora significa que la copia era algo que le estaba afectando, que la original, en este caso, la de AstraZeneca, mejoró la parte pectoral, no les disminuyó tanto la ginecomastia, pero ya las dolencias desaparecieron. Entonces, el hecho de los ARPIs, yo he utilizado viraterona, palutamida, Daro, ENSA, no he tenido algún efecto neurológico de tener que hacer un switch, o uno que sí lo tuve con la darotomía es porque tenía alteración del trigémino. Solo por eso, acá en nuestro país, la darotomía no está dentro del cuadro básico y tuve que hacer parte judicial para que le den este tipo de medicamentos. En salutamía sí está, pero como tenía este problema neurológico, es por optar lo mejor droga para disminuir los efectos secundarios que las otras ARPIs. Santiago, ¿querías aportar algo? Parece que ahí está, que había levantado la mano. Estás muteado, ¿no? Santiago, estás muteado. Sí. Ahí está. Está. Muy bien, qué gusto, muy bien, Alex. Buenísimo lo de ver también los efectos secundarios y lo que ustedes decían también, doctor Benjo, que el asunto también importante a veces pasa por esto, ¿no? Esa decisión de qué le vamos a poner a nuestros pacientes. Hoy es importante sobre todo estos antiandrógenos de tercera generación, porque los podemos escoger incluso por los efectos antihipertensivos, hipertensivos, y también si el paciente va a tener mayor riesgo por la parte renal o por alguna otra condición que el paciente presenta de antes. Y usted dijo de los infartos, y también tenemos que recordar siempre que estamos en la era post-COVID, y la era post-COVID para mí cambió muchas cosas también con muchos pacientes. Peor si tuvieron COVID, o peor si tuvieron en algún momento complicaciones por COVID, porque hemos tenido también pacientes que han tenido estos, ¿cómo se llama? Arritmias, o incluso empezaron a tener eventos cardiogénicos post-COVID, si tuvieron COVID, o se induce que también por la vacuna ya no sabemos qué cosas nuevas están apareciendo. Y eso sumado a todo este uso de bloqueos hormonales, que como decíamos, hemos hecho insistencia en esta conferencia, pues lo que siempre hemos tenido más ha sido los agonistas. Y eso también sumado al tiempo, ¿no? Porque también esos riesgos pueden haber aumentado, y hoy, más que antes, también ahí viene la mano del urólogo, y por qué el urólogo se hace la diferencia entre que tenga todos estos parámetros claros y no se vuelva solo un urólogo de antiandrógeno o
o de decir, esto es fácil, porque cuando salió la viraterona, nos vendieron lo de que a todo paciente le pongan viraterona, y cuando salió la enzalutamida, todo el mundo creía que podía recetar enzalutamida, y la receta no es el problema son los efectos secundarios, o cómo eliges a tu paciente, o a cuál le vas a poner hoy en día un medicamento u otro. Esa es la diferencia entre elegir un tratamiento. Justamente tener en cuenta todos estos efectos secundarios que pueden ser por los medicamentos, o que incluso el paciente ya los puede tener y se le presentan cuando le vas a poner el medicamento. Entonces, inmediatamente rotarlo, cambiarlo, como dijo Alex, estarlo monitorizando, y es importantísimo, porque eso que usted me preguntaba hace un rato sobre la prescripción y sobre los colegas fue lo que hizo que muchos dijeran, no, yo ya no me meto más con esto, se lo paso al oncólogo. Y justamente porque el oncólogo sí está haciéndole los exámenes de sangre, los controles, le está pidiendo la interconsulta al cardiólogo, le está pidiendo la interconsulta a nutrición, le pide la interconsulta al nefrólogo, y eso hace que ellos estén como que el paciente lo manejan clínicamente mucho más completo, y estoy totalmente de acuerdo con todo esto de tomar en cuenta los efectos secundarios, y es muy importante este complemento de cómo usarlo, y también tomar en cuenta estas cosas, porque a veces no solo es que pueda tener el paciente el acceso, le va a poner una darolutamida y capaz que a los 2 meses el paciente no la quiere tomar más porque tiene algunos efectos que a él le pueden estar incluso molestando. Entonces, toxicidad financiera. Literalmente. Eso sobre todo, ¿no? Pero lo otro es justamente la parte clínica. Esa era la idea, ¿no? Con este asunto de la parte cardiológica, sobre todo cuidado, porque sí estamos teniendo, tal vez antes no nos preocupábamos tanto por mantener a un paciente tantos años bloqueado, y ahora también estas cositas que salen con la era post-COVID, que yo sí le tengo bastante todavía respeto. El hecho también es de que si el paciente ya presenta partes cardiológicas, cardiopatías o alteración metabólica, sería que cada 6 meses tenga un control con el cardiólogo en caso y con el endocrinólogo para estos manejos. Y mucho más en los pacientes que se utiliza prednisona por el hecho de tener esa apertura para viraterona. Tener cuidado con el dosaje de la prednisona, porque lo mínimo que podemos darle es 5 miligramos, pero a veces podemos necesitar aumentarle la prednisona, pero no lo sabemos. El que realmente nos va a ayudar en ese caso, en ese manejo, aunque pareciera que fuera fácil, es el endocrinólogo, porque por ahí si le damos una prednisona de 10 miligramos, le estamos causando un secundarismo por eso, de lo que supuestamente, de lo que es la ayuda a la prednisona para no tener estas alteraciones de la parte de las suprarrenales. Entonces hay que tener mucho en cuenta eso, y siempre que el paciente indique cualquier secundarismo es importante para nosotros para saber llegar al momento como lo que pasó con este paciente, el rash cutáneo, es la comunicación que tenga con el paciente, el acercamiento, porque como se mencionaba en su momento, los pacientes los ves, pero tienes que indicarle cuándo tiene que volverlo a ver, en este caso mensualizados, y que no se pierdan. Entonces es importante también eso, el acercamiento médico-paciente. Un detalle interesante para los que nos interesa la urooncología es justamente, y está muy bueno el resumen que has hecho de los efectos colaterales para tenerlos presentes y preguntarle a los pacientes si están sufriendo alguno de esos efectos colaterales, porque espontáneamente, insisto, era eso un poco el mensaje que le quería dejar a los colegas, espontáneamente por ahí no los refieren porque los consideran esperables. Es como la incontinencia de la mujer, por ahí no lo refieren si uno no le pregunta específicamente si tiene escape de orina. Si uno en la consulta hay que darle un poco más de tiempo quizás y preguntar específicamente y puntualmente sobre estos efectos y ver cómo evolucionan en el tiempo, ver cómo rescatarlos de alguna manera para mejorarle su calidad de vida, que es un poco lo que estamos buscando con estas podemos comenzar haciendo un pool de preguntas, tenerlos en cuenta. La monitorización también a largo plazo, perdón, con el uso de prednisona, como mencionaste, también el hígado, por la hepatotoxicidad. Pedir enzimas hepáticas siempre, exámenes eso, tiene que pedir. Eso hace la diferencia, Doc. Por eso es importante los colegas. Porque la primera alteración que puede haber también sistémica es las enzimas hepáticas. He tenido pacientes que he tenido que suspender enzalutamida porque las enzimas hepáticas se subieron a 200. Entonces, hay que esperar que suspender un tiempo, enseguida pasarlo al gastroenterólogo o al hepatólogo, que le nivele y de a poco ir retomando de baja dosis hasta dosis óptima para que volvamos a tener al paciente dosificado el bloqueo hormonal.
Así es. Bueno, ¿alguien quiere aportar algo, alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, le agradezco muchísimo a los doctores Guevara. Esperemos vernos pronto en el Congreso y la verdad que muy, muy interesante el planteo que han hecho con relación a este tema. Muchas gracias. Por la invitación y a Diego, que fue profesor mío, y también de las diapositivas que presenté, fueron de ayuda también de Diego, y igual el manejo o la experiencia que he tenido con los pacientes, es todo lo que he mencionado en conjunto con lo presentado de las realidades del escritorio con el paciente. Es como lo que mencionaste, hay que preguntarle de todo al paciente, porque si no le preguntas no te lo dice, y a futuro si llega a pasar un secundarismo, hay que tener cuidado también por el hecho de que el paciente puede pensar que eso es una mala praxis o alguna situación que no se le mencionó nunca, y en la actualidad al paciente hay que mencionarle todo lo que pueda pasar con la medicación que va a tomar. Todo tiene un secundarismo, pero no hay que dejarlo pasar en la consulta. Gracias por la invitación. Saludos a todos. Al contrario. Chao, gracias. Saludos y felicitaciones. Nos vemos, que anden bien. Hacen bien. Chao. Hasta luego. Chao, buenas noches. Todavía no se vayan.